¿Te has fijado que en la clase de deportes los maestros motivan a los niños diciéndoles que parecen niñitas? Es más, ¿te has dado cuenta que hasta en las fiestas infantiles, cuando los niños y las niñas no le pegan a la piñata, todos se ponen a cantar: ese niño es muy tonto, se parece a su mamá? En México el sexismo es algo tan impregnado y sutil que muchas veces ya ni lo identificamos. Por ejemplo, cuando a las niñas les damos juguetes rosas, cuando los maestros son menos exigentes con las niñas a la hora de aprender matemáticas, cuando a los niños los educamos para que corran como hombres, cuando nos reímos de chistes donde la mujer es la perdedora. Todas estas situaciones son el reflejo de una cultura sexista. Ante esto, es importante dejar de promover estereotipos en nuestros hijos e hijas y asumir comportamientos libres de prejuicios. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste el día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante, que es ¿qué es el sexismo? Nos estamos haciendo esta pregunta porque creemos, y bueno, estamos convencidos por la investigación que hicimos aquí en Diálogos, que nos cuesta trabajo identificar puntualmente cuando nosotros estamos teniendo una práctica sexista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos nombrando a alguien con una referencia negativa con una persona del género opuesto. O sea, por ejemplo, los ejemplos que acabas de observar, cuando de repente le podemos decir a nuestros niños: no llores porque llorar es de niñas, o cuando les decimos a las niñas, si nos dicen, por ejemplo, que quieren estudiar alguna carrera que consideramos nosotros por una idea equivocada, errónea y que viene de tradición que es para hombres, decimos no la puedes estudiar porque esa carrera no es para mujeres. O, por ejemplo, a los hombres les decimos, bueno, pues es que este tipo de cosas que haces en el interior del hogar son cosas de niñas o son cosas dedicadas a las mujeres, o el cuidado de los niños son solo cosas de mujeres. Hay muchísimas frases que nosotros utilizamos que son sexistas y que nos hacen daño como sociedad, porque marcan estereotipos que después nos hacen no poder movernos de un espacio muy pequeñito y no poder desarrollarnos con todo nuestro potencial, y aparte le hacen daño a las personas cuando lo estamos escuchando. Así es que, bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que es un tema muy importante, pero sobre todo muy necesario para que nosotros estemos mucho más atentas, para que tengamos más conciencia de lo que está sucediendo y cómo podemos frenarlo. Así es que, bueno, pues bienvenidos a este programa el día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos y vamos a empezar con este tema. Mi Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy bien, ya leyéndolos. Recuerde que estamos en vivo a través de Facebook Live, además de su televisión, y que todos nuestros programas se quedan en YouTube para que los consulte más adelante, también los pueda compartir y aproveche en este momento para llamar, para comunicarse a través de nuestras redes sociales y preguntarle a nuestros especialistas sobre el tema del que vamos a hablar a lo largo de las próximas 2 horas. Participe con nosotros, cuéntenos también sus historias familiares, cómo viven la educación al interior de su familia en estos temas. Si ustedes han sentido que hay diferencia entre el trato que se le da a las niñas, a los niños, si lo vivieron de niños ustedes, o cómo lo hacen ahora, cómo educan para que esto no sucediera en su casa con sus propios hijos. Entonces, esperamos sus comentarios y todas sus propuestas para el programa del día de hoy. Por supuesto que sí. Bueno, le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Estiel Caneda y Lía Vadillo, que están con nosotros el día de hoy como siempre, y también al público que nos está acompañando. Gracias por tomarse la mañana, por estar aquí con nosotros, y un poquito más adelante estaré con algunos de ustedes que nos platicarán cómo han vivido esto del sexismo. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy está con nosotros María Jiménez. Ella es pedagoga y psicoanalista especialista en violencia familiar y de género. María, ¿cómo estás? Hola, Silvia, buenos días. Qué gusto tenerte por aquí, Gracias. Bienvenida. También está con nosotros Jorge García Villanueva. Él es psicólogo y psicoterapeuta, es responsable del posgrado de género en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias. Bienvenido. Buenos Qué días. gusto tenerte por aquí. Y bueno, a nosotros lo que nos interesa es definir qué es esto del sexismo y explicarlo con, pues, de forma cotidiana. ¿Tú cómo podrías decir que se vive en lo cotidiano? Cuando estamos privilegiando de alguna manera a un sexo sobre otro, a las personas por su sexo, y cuando las tenemos por mejores
o peores en determinadas actividades solamente por motivo del sexo, que lo correcto sería decir género, estamos siendo sexistas y eso lo aprendemos desde muy, muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, en los hombres es muy común asociar al ridículo y a la denigración todo aquello que los acerque o los haga parecer mujeres, ¿no? Por ejemplo, ponerle rosa a un niño, ¿no? ¿Cómo le pones rosa a un niño? Lo que comentaban hace rato de las fiestas, ¿no? Estas prácticas son sexistas por sí mismas porque privilegian la idea de ser hombre, en este caso. Hay unas muy pocas prácticas sexistas donde se privilegia el ser mujer, ya hablaremos de eso, pero básicamente así empezamos en la educación en lo cotidiano, ¿no? Sí, se ve también del otro lado, porque por ejemplo como que hablamos mucho de las niñas, pero tú dirías que también con los niños hay este tipo de prácticas sexistas. Sí, o sea, el sexismo es una ideología que impregna los espacios familiares, educativos, los medios de comunicación, que está presente y promueve conductas, actitudes, comportamientos que tiene que ver con la socialización de niñas y niños y que implica diferenciar diferenciar la educación y tiene que ver con parcializar el potencial que niñas y niños tienen para desarrollarse. En ese sentido, también los niños se ven limitados y no igualmente discriminados de manera distinta, pero también son discriminados de espacios, de maneras de ser, de emociones, de roles, igualmente discriminados que las niñas. De emociones, eso es bien interesante, Cris. Lo hemos escuchado aquí tantas veces que los especialistas nos hablan de cómo los hombres tienen prohibido por varios años de educación expresar sus emociones. Si quieres te leo algunos comentarios para ilustrar lo que están diciendo, así como preguntaba sobre lo cotidiano. Nos dice Aiko Rodríguez, el sexismo es real y algo con un sentido malo en general, pues tanto hombres y mujeres tienen habilidades, pensamientos y sentimientos diferentes. Referirse a un hombre, por ejemplo, diciendo que se porta como una niña o a una mujer que parece hombre, demerita el valor de cada uno y cae en la burla. Todo es cuestión de educación y respeto. Mago Facio dice, creo que lo tenemos arraigado, es lo más natural hacer chistes, bromas, comparaciones y dejar mal parada a la mujer. Pero también es cierto que hoy en día educamos a nuestras hijas donde ellas valen y pueden lograr lo que deseen y que no tienen menos valía por ser mujer. Se refiere a que algo está cambiando. Clemen Corral dice que es difícil educar en la igualdad, sobre todo porque no siempre tienes el control de lo que escuchan tus hijos. Por eso es importante quitarnos nuestros propios prejuicios para tratar de explicarles el amor en la igualdad. Claro, y aparte habría que entender eso también, ¿no? De la igualdad, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pero antes de entrar a eso, María, me gustaría saber la diferencia entre machismo y sexismo, porque yo creo que de repente hay como una confusión ahí, pero por algo son dos palabras que se pronuncian de manera diferente y se escriben diferente y seguro significan diferente. A ver, el machismo implica, es también una ideología y promueve una educación prepotente hacia los seres humanos, hacia los hombres. El sexismo es una ideología que genera discriminación y promueve también una educación diferenciada. O sea, yo creo que el machismo está basado en la prepotencia, en el abuso de poder, y el sexismo está basado en situaciones de discriminación y de acuerdo al sexo de las personas, atribuirles una serie de conductas, de emociones y de maneras de ser y de sentir, ¿no? No sé si puedo establecer una frontera aquí, pero sí, o sea, ¿cómo combatiríamos el machismo? Bueno, educando hombres sensibles, amorosos, tiernos, que pueden entrar a la crianza, que pueden entrar al trabajo doméstico, o sea que donde los roles
se diversifican, ¿no? Ok, sí, un poquito más lo ampliamos. Nada más antes de esto, quiero que me acompañen a escuchar el siguiente sondeo. No, perdón, es una voz que nos va a decir que nos va a ampliar esta idea de qué es el sexismo, para que nos quede un poquito más claro. Acompáñame, por favor. Hoy queremos hablar del sexismo en la familia, pero espera, no se trata de una guerra de hombres contra mujeres, sino de personas contra estereotipos y prejuicios. Y es que con el sexismo perdemos todos, porque en lugar de unirnos, nos separa. El problema con el sexismo es que es tan sutil y tan frecuente que a veces creemos que no es discriminación, sino una forma de motivar a nuestros hijos e hijas para que den lo mejor de sí. Por ejemplo, cuando escuchamos expresiones como patea la pelota como si fueras hombre y no mujer, estamos siendo sexistas. O cuando un profesor dice, a ver chicos, ¿van a dejar que las niñas les ganen en matemáticas? Uy, qué pena que las niñas les ganen. Esto es otra muestra de sexismo. Es más, hasta en las fiestas infantiles no faltan los chistes a partir de la burla y denigración de niñas y mujeres. El sexismo es peligroso porque nos hace creer que hombres y mujeres jamás podremos tener los mismos derechos y oportunidades, y porque nos lleva a asumir y a defender la postura de que las mujeres, por el hecho de haber nacido con un cuerpo diferente al del hombre, son de un valor moral, intelectual, psicológico y espiritual inferior. En Diálogos en Confianza, queremos que nos acompañes a revisar los recovecos del sexismo en la vida cotidiana de la familia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y está con nosotros también Tania Rocha Sánchez. Ella es psicóloga social, terapeuta narrativa y especialista en estudios de género de la UNAM. Tania, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida. Buenas noches. Y también está con nosotros Francisco Delfín Lara. Él es médico y terapeuta sexual. Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Muy amable. Y bueno, les comento que estábamos un poco diciendo la diferencia, tratando de poner muy claramente qué es el sexismo y tratando de establecer la diferencia entre machismo y sexismo. Tania, ¿nos podrías decir tú qué opinas de él? ¿Cuál es la diferencia entre machismo y sexismo? Sí, bueno, justo el sexismo va a establecer las diferencias y una serie de características que aparentemente serían inherentes a los sexos, ¿no? Y el machismo va, y bueno, por supuesto implica una jerarquización en donde se resaltan más los aspectos que aluden a lo masculino y se subvaloran o se descalifican lo que supone lo femenino. Y el machismo lo que recupera es toda la parte negativa de un modelo particular de la masculinidad hegemónica, es decir, tiene que ver con exacerbar la violencia, con exacerbar todas estas características que denotan una posición de superioridad, pero que además implica justamente ejercer esta idea o esta forma de vivirse en relación con las mujeres, ¿no? Entonces, no necesariamente la masculinidad o las masculinidades implican que todo sea negativo. En el caso del machismo estamos ya hablando de esos aspectos que detrás suponen sí una mirada sexista, ¿no? En donde se asume que hay diferencias que hacen mejor a un sexo que a otro, pero además en donde se intenta reproducir esta asimetría y esta relación de poder de lo masculino sobre lo femenino. Podríamos incluso decir que la base ideológica del machismo es el sexismo. Esta idea de que somos intrínsecamente diferentes por por la cuestión sexual, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que subyace a lo que acabamos de comentar en este primer y segundo segmento, ¿no? Claro, o sea, entonces el machismo daría las características que hacen a los hombres, por ejemplo, voy a poner algunas si ustedes me corrigen, pero que tienen que ser violentos, fuertes y que les ponen como este cuadradito del que estábamos hablando al principio, del cual no se pueden salir. Y el sexismo es justamente poner a la mujer en inferioridad. O sea, también ponerle estas características muy claras a hombres y a mujeres que se supone que naces con ellas, pero donde la mujer está subyugada. Sí, de hecho, una trampa del sexismo es que no siempre es hostil, sobre todo en estos tiempos de lo políticamente correcto. Generalmente el sexismo, su manifestación más conocida sería cuando alguien expresa que ser hombre es ser mujer que una mujer, que un hombre es más inteligente que una mujer, que los hombres tienen más habilidades de cualquier tipo, ¿no? Pero en el caso del sexismo benevolente, y esto es a veces lo que causa cierta controversia,
puede estar bajo una lógica paternalista, por ejemplo, la idea de la caballerosidad, que entonces ahí viene la reacción de, pero es que eso no es que yo asuma que las mujeres son inferiores. Claro, se puede repensar, pero ciertamente cuando yo como varón abro la puerta o, bueno, ahora ya la verdad es que cada vez es menos, pero si abro la puerta o dejo que se siente una persona y digo que es por amabilidad, lo curioso es que siempre es hacia las mujeres y no hacia un varón. Y que incluso hay una idea de que que es vergonzoso o está prohibido hacer esa misma práctica con los hombres. O sea, si yo le doy el asiento a un hombre, hay burla, hay sorna alrededor mío, pero si lo hago con una mujer, es aplaudido y es bien visto. Claro, si lo haces con un hombre, entonces te acusarían de homosexual, que también la homosexualidad está equiparada a las mujeres, ¿no? Que también es otra de las formas terribles de sexismo. Y es una base sexista, y la connotación tan negativa es el machismo. Claro, por supuesto, adelante, por favor. Yo creo que sí, hay muchas de estas cosas. Me parece que tendríamos que hablar también de prejuicios, de estereotipos y de actitudes, porque las actitudes, digamos que tienen una columna del aspecto cognitivo, lo que yo sé respecto a algo. Está lo afectivo, lo que yo siento respecto a ese algo, y lo conductual, lo que yo hago en torno a eso. Entonces, cuando dice a la gente, pues es cuestión de actitudes, como muy sencillo, es sumamente difícil. Lo que mencionaban ahorita, darle el asiento a... Y me da gusto, mis hijas viajando en el transporte público, veían a un hombre cansado y todo eso, y le decían, señor, siéntese, por favor. No, ¿cómo crees? Siéntese. Usted viene cansado, se ve muy lastimado y tal. Y le daban el asiento. Están empezando a cambiar. Pero yo creo que lo de las sutilezas existe. Y creo que esto tiene una gran base en desde cómo nos educan. Porque, como dicen los psicólogos, introyectamos cosas y las hacemos como si fueran naturales. Y justamente eso de introyectar cosas y hacerlas naturales, el equipo de diálogo salió a hacer una pregunta, ¿has sentido discriminación por ser mujer? Y quiero que escuchen las respuestas porque de veras nos asombraron. Acompáñenme a ver. No. Algunas veces porque los hombres, la sociedad acostumbra a que los hombres sean los que realicen todo, dejando a un lado a la mujer. Tal vez sí, pero no así como que con esa maña, sino como de que inconscientemente. Tal vez sin querer, pero sí lo ha hecho. No, en ningún momento. No, nunca, pero pues sí hay en el aspecto en el que luego te hacen sentir rara con ciertas palabras. Siento que hay equidad de género y ahorita ya no hay tanta discriminación como antes. En los trabajos en la escuela, en algunas partes de la calle, en buscar trabajo también. Bueno, pues nos llama mucho la atención porque en la investigación que hicimos aquí en Diálogo sobre esto del sexismo, es clarísimo que es muy sutil y que a veces parece que no se ve. Entonces, si ustedes escuchan este sondeo, nos podrían preguntar a nosotros, los de Diálogos, ¿por qué están haciendo un programa si no hay ningún problema? ¿Por qué están haciendo un programa donde las mujeres no se sienten atacadas? Pero la verdad es que es tan sutil que ya se ha vuelto como parte de nosotros y sí es un ataque y sí es violencia. Yo creo que vale la pena, recuperando lo que decían ahorita, que justo el tema con estas ideas es que no se quedan únicamente en una percepción, sino que se traducen en actos, pero además, o en acciones, pero además están en el marco de un sistema mucho más grande. Esto que a veces llamamos patriarcado o que tiene que ver con un sistema de organización en donde yo como individuo, ¿no?, puedo tal vez no sentir que alguien me dice algo o me está ofendiendo, que habría que poner el contexto. Por ejemplo, el tema de los feminicidios tiene como base una serie de aspectos ligados a estos elementos, ¿no? Claro, entonces, por supuesto. claro, de pronto yo siento, no, ya nadie me dice nada, pero en el marco de la estructura grande resulta que sigue habiendo todavía carreras que se sienten, se ven, se consideran mejor
para mujeres que para hombres, que dentro del espacio escolar sigue habiendo algunas prácticas, ¿no? Por ejemplo, que haya edecanes mujeres en los eventos escolares, que haya concursos de belleza dentro de las escuelas. Es decir, no damos cuenta de que además el sexismo, decía yo, en esta parte benevolente, no solo es en términos de las características o los aspectos que los varones, cómo se comportan hacia las mujeres, sino que también yo puedo decirle a las mujeres que nadie como nosotras para ser madres y cuidar, que nadie como nosotras para ser tiernas. Eso también supone adjudicar características que, insisto, el tema aquí es, se colocan como inherentes y justifican una serie de desigualdades en la cotidianidad. Sí, porque fíjate que a mí una de las cosas que me llama mucho la atención dentro de la investigación que yo hice también, leí todo esto de la caja de la masculinidad. Y entonces, a mí lo que me llama mucho la atención en ese punto es que yo creo que estamos visualizando muchísimo el sexismo en función a las mujeres, lo cual me parece perfecto y está bien, pero creo que también el sexismo en función a los hombres está escondido. O sea, todo lo que nosotros obligamos a que la forma como ellos se paren, o sea, es como que estamos los dos géneros atrapados. Los dos estamos atrapados en una serie de posiciones y de formas de actuar que nos están haciendo mucho daño en los dos sentidos, ¿no? Sí, esa es una discusión, perdón, esa es una discusión súper importante, ya se me cayó el aparato, porque no sé qué piensan mis colegas. A mí me cuesta mucho trabajo. Tengo un estudiante que justo hizo una tesis sobre el sexismo. Si lo tomáramos como definición tal cual, sí, el sexismo sería cualquier acto de discriminación que supone una serie, que por las características que tiene un sexo, entonces se le trata distinto. Exacto. El tema es que si lo hacemos así, le restamos el carácter político en el sentido de hay una simetría de género, es decir, el hecho de que yo le asigne ciertas características a los hombres y ciertas características a las mujeres no está en el mismo plano. Por eso sería difícil ponerlo en una misma dirección, por lo menos desde mi perspectiva, lo cual no quiere decir que efectivamente el sistema sexo-género ha implicado restricciones y malestares para hombres y para mujeres. Claro, o sea, está más grave en mujeres, es lo que quieres decir, Mira, ¿no? O sea, está más, es como muchísimo más fuerte lo que sucede con las niñas y los niños y... Pues, Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que si hablamos de sexismo y aunque el preponderante es de los hombres hacia las mujeres desde tiempos inmemoriales, también existe de la mujer para con la mujer. Se habla mucho y empiezan las protestas y no van a hablar de cómo maltratan a los hombres. Eso es para llamar la atención. Pero hay cosas que están tan metidas que en muchos pueblos, cuando nace la niña, dicen, hay otra que viene Así a sufrir. Sí. Es una frase nada más, pero es una chin, otra sentencia. niña. Sí, es una sentencia de por vida. Entonces la misma mujer, y también hay frases de que esto es responsabilidad de las mujeres porque las mujeres educan a los hombres. A mí me parece una falacia gigantesca. Gigantesca. Porque en un mundo azul no distinguiríamos los tonos de azul. Y en el patriarcado, por llamarlo así, lo que rigen son instancias masculinas y las mismas mujeres las aceptan. Pero esto viene, bueno, revisen los panteones o las mitologías Ancestral. y verán que las principales deidades son de sexo masculino. Masculino, Y claro. las femeninas, muy interesante. Bueno, imagínate en la Iglesia Católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, Sí, tres O sea, hombres. claro. 3 hombres, ni siquiera, digo, la mujer no pinta en La ningún mujer lugar. es Y las madre, mujeres eternamente. poderosas, Eternamente. muchas nacieron de un hombre. ¿Sí? Pensemos en Palas Atenea, pensemos en Venus. Venus nace de los genitales de Cronos cuando caen al mar. Entonces, ¿cómo nos transfiguran todo? Pero no es porque así nacemos, sino porque se nos impone, se nos educa, pero también es factible que podamos deseducarnos y pensar. Es que Reeducarnos. esa sería la buena noticia que podemos darle a todo el público, Así es. que como lo aprendimos, lo podemos aprender diferente. O sea, podemos hoy pensar de manera diferente. A ver, Sandra. Les dime. quiero leer unos ejemplos para que veamos esto, cómo va cambiando el pensamiento. Estela Rivera dice, tengo 64 años, cuando quise estudiar una carrera me impusieron estudiar modas porque las mujeres no estudiaban más. ¿Para qué? Si se tenían que casar y las van a mantener. Yo tenía 11 años y nunca ejercí ese oficio. Fueron
4 años perdidos y cuando crecí elegí otra profesión, eduqué a mis hijos con las mismas obligaciones y los mismos derechos, hombres y mujeres. Daniela Ramos dice, no podemos controlar lo que escuchan nuestros hijos. Un día mi hija de 5 años me hizo una pregunta y le contesté. Pero me dijo que esa no era la respuesta y que yo no sé nada y que su papá sabía todo porque es hombre. Ya se imaginarán, casi me voy de espaldas. Le comenté a mi esposo lo que había dicho mi hija y le explicó que tanto yo como él sabíamos muchas cosas y le explicó sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero ahí ese ejemplo es terrible. Terrible. Lo que estamos diciendo es que hay una violencia simbólica que se traduce en que las mismas mujeres introyectamos esta manera de ser, o sea, ¿cómo son pensadas las mujeres? Y lo pongo así afuera porque la manera en cómo son pensadas las mujeres social y culturalmente lo introyectamos y nos lo creemos, lo asumimos y ejercemos comportamientos y es de llamar la atención, sí, Cristina, cómo hay una especie de negación de cómo la diferencia es interpretada de manera devaluatoria para las mujeres. Yo también estuve en la UNAM haciendo grupos focales y con alumnos y alumnas y las mujeres decían, aquí la desigualdad de los géneros no existe, ya hemos conquistado la igualdad. Y yo me quedaba pensando, ¿a qué se debe esta situación? Porque somos universitarios. Ya conquistamos esa igualdad, ¿no? Y es mentira. Es mentira, o sea, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, sabemos que se plantea que 170 años en México para que logremos esa igualdad y las brechas de género que existen queden eliminadas, ¿no? Y es que aparte habría que tratar de entender a qué le llaman los estudiantes de la universidad cuando están hablando de igualdad, porque cuando salimos al mundo laboral, por ejemplo, no tenemos la misma paga, no tenemos las mismas oportunidades. Sabemos que, por ejemplo, a los niveles más altos el famoso efecto de la pirámide, el techo de cristal, ¿no? Donde las mujeres no suben a ser las directoras, no suben a ser CEOs, jueces, fiscales. No hay, o sea, hay una en medio de 10, ¿no? Así es. Entonces, eso es de lo que estamos hablando y cómo desde la familia lo podemos ver. Así es que quédate con nosotros porque está muy interesante el tema del día de hoy. En un momento regresamos. Sí, Gracias por continuar con nosotros y por todos sus comentarios en el tema del día de hoy. Recuerden, estamos hablando del sexismo y queremos escucharlos, leerlos y que participen con nosotros. Para mañana el tema es valentía y cobardía. ¿Ustedes conocen a alguien a quien hayan nombrado o definirían como un cobarde o como una persona valiente? ¿Cuáles serían las características que hacen que ustedes piensen en ellos con estos adjetivos? ¿Qué es lo que definen ustedes como a un hombre o una mujer valiente o cobarde? Yo estaba pensando en mi hija que se llama Valentina y cuando escogí su nombre busqué en el significado, me convenció que decía fuerte, valiente y saludable. Y bueno, decidí que yo quería que fuera una mujer así. Y también hay una frase que me llama la atención, que es uno es valiente hasta que no te queda de otra. O sea, cuando de verdad la situación te empuja, es cuando descubres lo valiente que puedes ser. Entonces, bueno, mañana ese va a ser el tema, no se lo pierdan y participe desde este momento si quiere en el tema de mañana. Cris. Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría retomar esto que dijimos sobre cómo se empieza a ver en el interior de la familia. O sea, de qué manera, pónganos algunos ejemplos claros que sean para las personas que nos están viendo, que puedan decir, híjole, sí hago eso y no me había dado cuenta. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Que es un deporte muy popular en México. Cuando tú le planteas a los familiares, a los niños, incluso adolescentes, oye, ¿por qué no ves el fútbol de mujeres? Automáticamente hay un rechazo porque no es bueno, porque ellas no son buenas jugando y tiene que ser el fútbol de hombres, ¿no? Y si tú les cuestionas un poco más, no hay mayor argumento que es dar por sentado que no son buenas y que no es bueno, ¿no? Y por otro lado, la admiración de las mujeres está puesta siempre en cuestiones relativas a la sexualidad, a la actividad sexual Hay algo que está sucediendo en las familias en donde precisamente
ante la búsqueda de igualdad y los cambios, no en todas las familias, pero pensando como una cuestión que sucede es, hoy se busca empoderar a las niñas y entonces se les invita a estudiar, a prepararse, aunque las aclaraciones son, por si te toca un mal marido, sí. que sepas cómo puedes defenderte o salir por ti. Pero a la vez seguimos escuchando, tanto en la familia como en la calle y en la escuela, no llores, pareces niña, a los niños diciéndole. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces tanto en el lenguaje, por supuesto, se puede reproducir este sexismo, como en las acciones directas e indirectas, desde lo que yo le posibilito, le permito a los niños y a las niñas, decir, por ejemplo, cuando la niña llega, aunque le diga que estudie, que se prepare para que nadie le vea la cara, pero que le sirva a su hermano, o que recoja los trastes, o que levante lo que sea. Y los juguetes siguen también reproduciendo una lógica sexista. Siempre me causa mucha curiosidad por qué se asume que los niños al jugar con muñecas se van a volver gays, y si las niñas jugamos con muñecas, ¿qué no nos volveríamos lesbianas o bisexuales? ¿O cómo está el asunto, no? Es decir, hay una conveniencia también en la idea de promover que ciertas actividades y juguetes son más oportunos para niñas. Otra vez, ¿por qué? Porque tienen las características, porque ya viene en su ADN y pues no viene en el ADN. Y también podríamos poner algunos ejemplos a nivel también de actitudes. Así es. Sea, por ejemplo, bueno, muchos de ustedes saben que yo escribí el libro sobre bullying y a mí me llamó mucha atención en la investigación que hice, que decían que a los niños y a las niñas más o menos los educamos hasta los 4 años similar, pero a partir de los 4 años a ellas ya no las dejamos usar el cuerpo. O sea, ya no pegues, ya no, y a los niños seguimos con eso. Entonces, eso también es una actitud. Sí, de hecho hay sexista, estudios ¿no? que dan cuenta, por ejemplo, se carga por más tiempo en brazos a una niña que a un niño. Se le permite que explore más estando en casa, y estamos hablando desde que son bebés, a un niño que a una niña. Se utiliza más el castigo físico con un niño que a una niña, o a la hora de que un niño y una niña llegan y sacaron 10 en la escuela, a él se le dice, eres muy inteligente, y a ella, qué bonita, sigue así. Y entonces son esas cosas que van estableciendo una forma diferente de pensar los logros. Y se estimula mucho, o se anima mucho a los chavitos a que estudien, a que tengan una carrera, para que sean mejores, para que sean exitosos, se les procura. Y cuando revisamos en las escuelas, o cuando nos vamos a una escuela y vemos cómo se forman las escoltas en la primaria, el mayor número es de niñas. Y está súper visto que las niñas tienen un mejor rendimiento escolar con los chavitos, y sin embargo seguimos considerando que son ellos los que deben estudiar. También cuando nos vamos a las cuestiones de licenciatura, grado y posgrado, las mujeres destacan de manera fenomenal. Pero podríamos invitar a la gente del auditorio que nos diga a cuántas mujeres científicas conoce. Que ubiquen, ¿no? Y verán que son muy pocas, las mujeres no aparecen. Oye, y un poco, ¿qué está escondido atrás de eso, María? Porque cuando nosotros estamos en nuestro hogar, en el interior de nuestro hogar, y nos encontramos de frente con mi hijo y mi hija, o sea, el que yo le diga a él, por ejemplo, a mi hijo, que le diga, qué inteligente, sí estudia tal, y que a mi hija le diga, ay, qué bonita, sigue sacándote 10. O que impulse más a mi hijo, porque lo hemos visto también, que de repente si la familia no tiene mucho dinero, entonces a las niñas las hacen dejar de estudiar, y es a los niños a los que apoyan. O sea, lo que está escondido atrás es esta idea de ¿tú vas a ser el proveedor? Pero también la educación de objeto sexual para las niñas, o sea, lo que dijiste del cuerpo es muy importante. Y también cómo se va educando en la sexualidad de manera distinta a niñas y niños, ¿no? O sea, yo recuerdo en la escuela cómo en el kinder, las niñas que se metían en el baño de niños, se condenaba a los niños porque las niñas se metían en el baño de niños. Y a mí me tocó decirle a mi hijo, si una niña se mete en el baño de niños, salte y di qué está sucediendo, porque a quienes se condenaba era a los niños. Lo que quiero decir con esto es que en materia de sexualidad las niñas se las considera que no son activas sexualmente, que no tienen una curiosidad innata en la niña, y se las sigue considerando
pasivas y que no tienen inquietudes en relación a la sexualidad, en relación a los niños, ¿no? Pero cuando es conveniente, Cuando porque sí, siempre sí, somos porque siempre las son las responsables, ¿no? Sí, se les dice, una o sea, ocasión, de hecho dicen que son las que provocan, las que son las prostitutas, las que, ¿no? Sí, una ocasión fui a una pero- mezquita y sí. la verdad es que es muy sorprendente. Había un letrero que decía, si eres mujer no puedes entrar, no puedes traer el cabello suelto, no puedes traer perfume, no puedes venir menstruando, porque vas a alterar a los hombres que están aquí adentro, ¿no? Entonces, este discurso, sí. incluso en el tema, digo que está fuera ahorita de contexto, pero hasta en la pedofilia, ¿no? O en cuestiones del abuso sexual, de pronto aparece acusándose, ¿no? a los niños y niñas, y bueno, por supuesto a las niñas como provocadoras de... Sí, siempre es de lo que se... Bueno, si revisamos la historia también nos vamos a encontrar con que hay represión del erotismo y de la A sexualidad. eso me refería. Sobre todo para las mujeres. Y la última vez que vino William H. Masters a México, platicaba yo con él y le decía, a mí me parece, pero capaz que es mi perversión, que el potencial erótico sexual de la mujer es absolutamente mayor que el de los hombres y que a eso se debe tanta represión. Yo puedo decir que cualquier hombre de aquí o de los que estén viendo ahí diría que se pondría feliz si lo dejamos una noche con 10 mujeres. Tendríamos que preguntarle a esas 10 mujeres cuántas quedaron satisfechas. Y si hacemos el ejercicio al revés, una mujer con 10 hombres, veríamos que los resultados son muy distintos. Entonces, como yo, hombre, tengo miedo del potencial erótico de la mujer, la restringo, la reprimo y digo que cualquier actividad que realicemos en el ámbito sexual es peor en ella que en mí. Entonces, sirve para controlarlas. Y esto que decías, se le adjudica a las niñas de 3, 4 o 5 años que provocó al violador. Y a la vez se promueve que esto participe. Vamos a oír a Jorge. Sí. En otra temática, por ejemplo, en la universidad, en las que he participado, sigue habiendo muchas mujeres que son la primera mujer de su generación que estudia en una carrera universitaria. Y las propias familias les dicen, ¿para qué estudias? ¿Para qué estudias tanto? No, ya cásate, no sé qué. Si están haciendo un posgrado, de perdida ten un hijo, dame un nieto. Y se lo puede decir tanto el padre como la madre, o sea, no hay distinción. Esta idea es sexista por sí misma, de dar por sentado que una mujer tiene que reproducirse. Bueno, a mí me dijeron, deja de estudiar porque lo vas a perder. Lo vas a perder. A él. Sí, Deja de estudiar porque lo vas a perder. Y Cuídalo. yo volteé con la persona que me dijo y le dije, dile que él estudie. O él me va a perder a mí. ¿No? Pues Pero, sí, o sea, así es. O sea, te dicen, no, tú mujer tienes que actuar como tonta, porque los hombres no les gustan las mujeres inteligentes. Claro. Es impresionante. Oigan, pero también salimos a preguntar, ¿te han discriminado por ser hombre? Vamos Sí, a ver qué nos muchísimo, dijeron. seguro. En realidad no, porque no sé, siento que sufren más de discriminación las mujeres, en realidad como que los hombres no tanto, pero sí lo he escuchado más de mujeres. En realidad como hombre no, más que en las marchas feministas cuando te están gritando que no te acerques. Yo en lo personal no, pero pues siento que en algunos aspectos hay partes en las que sí hay como que cierta discriminación a los hombres. No. ¿No? ¿No? No. Cuando una mujer se embaraza, pues le dan descanso laboral. Y yo considero que pues el embarazo no nada más es de la mujer, porque el hombre también tiene en gran parte la participación, porque pues tiene que cuidar de ella, tiene que hacer ciertas tareas. Entonces yo siento que hay un poco como que de desigualdad. Sí, así es, me han discriminado en bastantes lugares, sobre todo en el transporte público como es el metro y los camiones. Muchas gracias por sus respuestas y esperamos que también participen en redes sociales. Apenas nos están llegando las respuestas del sondeo anterior en donde preguntábamos si las han discriminado por ser mujeres. Y Rocío Álvarez dice, a mí sí me han discriminado, por ejemplo, en los comercios, los hombres me han tratado mal cuando he dejado algunos trabajos, los hombres que vienen a hacer el trabajo me han cobrado de más y me han hecho mal este trabajo, ¿no? Como que a lo mejor por verte mujer te quieren cobrar más que si estás tratando o negociando con un hombre.
Gracias, Rocío, por tu comentario. También acá en una llamada telefónica nos platica su historia Teresa. Dice, yo soy de Atlacomulco, pero me vine desde los 12 años de trabajadora doméstica y siempre sigo sus programas. Y dice, yo recuerdo que tenía solo 10 años cuando un día mi papá me dijo, ay, ¿cómo no eres hombre para que me puedas ayudar? Y en ese momento me puse un pantalón y le dije, ¿cómo de que no te puedo ayudar? Ay, y me dijo, mi hija, claro que sí, no te prohíbe eso el hecho de ser mujer. Entonces le ayudé a echar semillas a un arado con un embudo, en fin, a trabajar la tierra, ¿no? Pero ¿cómo tuvo ella que decir, claro que puedo? Gracias por estas historias que nos están compartiendo. También en algunos otros mensajes nos hacen la pregunta de un papá que está a cargo de su hijo y dice, pues yo lo trato o lo educo de manera que ayude con la limpieza, cocinar, que sea autosuficiente, pero su mamá le pone muchos límites y no quiere que haga nada de estas actividades, pone fronteras muy fuertes y pregunta si esto lo provoca la familia, la educación sexista, o si ya viene de la propia sociedad. Se agradecen infinitamente estos programas. Nos dice, debo comentar que como madre le permito a mi hijo ser libre, este es otro comentario, sin colores o juguetes sexistas, pero mi duda es porque entonces yo hago una educación en casa, pero en el preescolar o en la primaria les llegan y les dicen, esto es para las mujeres, esto es para los hombres, entonces rompen el esquema de lo que yo estoy enseñando en mi casa. Y otro comentario por último, si bien el sexismo es muy marcado contra las mujeres, es más sutil e imperceptible en los hombres, que sí lo hay, y también pide que hablemos de ello, aunque ya se habló también. Ya se habló. Oigan, pero me llama mucho la atención porque el sondeo que acabamos de ver, ellos dicen, sí, me han discriminado. O sea, fíjense, me parece que es fuertísimo, Tania. Sí. O sea, los hombres dicen, sí me han discriminado, y las mujeres dijeron, no. Sí. A ver, ¿nos puedes decir algo de eso? Yo creo que algo muy importante es la cuestión de historizar. Estamos hablando, se notó el contraste entre los más jovencitos y la persona más grande que dijo sí en el metro y en el transporte. A mí me tocó la división del metro y agradecí eso porque me permitió estudiar y durante 2 horas de trayecto de ida y vuelta vivía tranquila. Cuando hablo hoy con mis estudiantes, mujeres y hombres, dicen, es que eso es discriminación, porque entonces nosotras tenemos ahora ese privilegio y ellos no. Por supuesto, no todas, pero se olvida que este tipo de acciones, que se le llaman acciones afirmativas, se tomaron como medidas emergentes, urgentes, ante la violencia que se generaba en esos espacios y que la idea es que fueran temporales. Hoy por hoy no se ha resuelto, pero entonces cuando llegan estas nuevas generaciones, hay una autora, Amelia Barcasel, que dice, se genera un espejismo de la igualdad, ¿no? Entonces, los jóvenes, las jóvenes o las personas consideran que si ya hay más mujeres en los espacios, esta idea de la paridad numérica, que si entonces las mujeres ya pueden usar un pantalón, ya se está logrando un cambio, pero se olvida que está una cuestión, y como ya lo hemos comentado, que está interiorizada y que además está esta batalla entre lo que yo en la familia puedo enseñar y en la escuela, en los medios de comunicación, en la información que pulula, me dicen lo contrario. Exacto. Francisco, adelante. Me gustó mucho el ejemplo. Bueno, primero me llamó la atención uno de los chavos que dijo, a mí no me han discriminado porque la discriminación es mayor hacia las mujeres. Es decir, un hombre apreciando que sí se discrimina, hacen sexismo contra ellas. Y me gustó el comentario del señor donde dice que él trata de decirle a su hijo que ayude. No es ayuda, es cooperar, diría yo. Pero que quiere incluir a su hijo en estas cuestiones y la mamá pone límites. Creo que también hay algo bien interesante de revisar porque hay cotos o espacios de poder. El poder que tengo en la cocina, porque es un poder a final de cuentas, en el campo, el lugar más apreciado para ir y sentarse y platicar es la cocina, verdaderamente. Entonces la mujer está ahí y va a defender eso y no va a dejar entrar al hijo por estas cuestiones que ya le dijeron desde hace cientos de años que no debe hacerse. Decías, bueno, o alguien preguntaba, ¿jugar con una muñeca el niño se va a volver gay y esas cuestiones? No, pero sí se va a perder la oportunidad de aprender cómo tratar, cómo cargar, cómo relacionarse con una criatura. Y también a veces las mujeres cuando tienen a la criatura pequeña o recién nacida, no la sueltan. Y dice, es que no lo sabes tratar.
Pues claro que no lo sabe tratar, si nunca le dieron oportunidad. Tiene que aprender. Oye, no es Paco, que echa a perder. pero ¿no crees que ese tipo de cosas que estás nombrando y que tienes toda la razón y estamos de acuerdo contigo, también se fueron formando un poco porque de repente las mujeres tenían solo 4 paredes? O sea, el mundo es de los hombres, ¿no? Claro. Y toda la otra parte de la casa es de los hombres. Sí. Entonces las mujeres defendían sus 4 paredes adentro de la cocina. Claro. O sea, a mí me parece que es tristísima este ejemplo, porque las mujeres sí defienden sus cotos de poder porque no encuentran otros. O sea, si a ellas les dieran otros espacios en otros lugares, entonces tal vez abrirían el espacio de la cocina. Y justamente estábamos hablando de que cuando es afuera la cocina, entonces es solo de los hombres. Cuando estamos hablando de los chefs, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, los chefs, mejores chefs del mundo, la mayoría de chefs son masculinos, son hombres. Entonces, hay ahí una cosa triste, ¿no? Que o sea, es un llamado a las mujeres. Claro que hay que salirse de la cocina, pero lo que nos está diciendo es cuántos años de represión en esas 4 paredes. Jorge, sí, adelante. De lo que estás hablando precisamente es esta idea de que las mujeres tienen que estar en el ámbito de lo privado, ¿no? El ser mujer es mantenerse en la casa, en la intimidad, en la vida privada, ¿no? Un poco la idea de la burka, ¿no? Pero simbólica. En nuestro contexto, no vemos la burka, pero ahí está. Claro. Y los hombres hacia lo público, ¿no? O sea, el ejemplo que dio me parece excelente en ese sentido, porque finalmente nos permite ver cómo es una práctica sexista, ¿no? Pero que no la vemos como normal, como sexista, sino como que la sexista, vemos normal. No, Pero, las mujeres son las de la cocina. Cris, cuando tú dices las mujeres han estado encerradas aquí, si se les diera la oportunidad de salir, yo creo que ese es parte del problema. No es que les tengamos que dar, es que tienen que conquistar, es que tienen que salir, es que el ejercicio de eso que llaman elegantemente sororidad, es decir, que se apoyen las mujeres unas a otras, que no se echen bronca a ellas sí mismas, que no se descalifiquen, que se unan. Entonces yo creo que poco a poco van a ir dándose cuenta de todo el potencial que tienen, pero atreviéndose a hacer algo más. Pero Sí, que no tendríamos por qué conquistar, porque no tendríamos por qué conquistar nada, Yo es creo derecho que de todos. Esto pero estaría... tampoco esperar a que les den. Tampoco. Sí, quizás Si yo nos creo que da algo ira. que no se está problematizando es que justamente no es una cuestión que únicamente se sitúe en las personas. Entonces, yo puedo generar un cambio en cuanto a la participación de las mujeres y de los hombres en distintos escenarios, pero hay cosas que se siguen considerando poco valiosas o productivas o interesantes porque están pensadas desde una lógica androcéntrica en donde lo femenino es denostable, ¿no? O sea, no es apreciable. Y entonces, ¿qué pasa hoy en día? Tenemos una gran participación de las mujeres en el escenario laboral, en el escenario público, productivo, como se le ha nombrado, pero la inserción o participación de los varones en el ámbito de las tareas de cuidado es o mínima o acotada o bajo la idea de ayuda. Y en estos ejemplos que se han dado tendríamos que pensar que necesitamos personas que sepan cuidarse, personas que sepan cuidar a otros, apoyar, alimentarse, generar comida, es decir, que no es una actividad que valga más o menos porque ha sido asociada a un género o a otro. Oigan, quiero que escuchemos las voces de este lado. Estoy ya del lado del público, como ustedes pueden ver. Y aquí tengo, ¿cuál es tu nombre? María del Carmen. Hola, María del Carmen, qué gusto tenerte por aquí. Oye, tú me estabas comentando, nos estabas diciendo que tú sientes que te educaron de manera equitativa. Sí, fue igualdad. Yo tengo un cuate, gemelo casi casi. La educación que nos dieron es que si la niña quería jugar con carritos con él, lo podía hacer. Y si el niño quería jugar con muñecas o con trastecitos de ella, lo podía hacer. Sin embargo, pues se nos hizo una libertad. Una libertad donde nosotros decidíamos que, sin importar lo que la gente opinaba. ¿Y qué, por ejemplo, qué edad tienen ahorita ustedes dos? 17. 17. ¿Y qué están estudiando? Yo Derecho. ¿Y él? Y en la prepa. Él está en la prepa. Y, por ejemplo, en lo cotidiano, tú ahorita todos los ejemplos que vimos, tú nunca escuchaste nada que tenía que ver con, por ejemplo, ayúdame porque en la cocina, porque tu mamá estaba ayudando haciendo cosas o estaba cocinando. O sea, a veces son sutiles, no es que lo hagan de manera, no es
¿cómo lo explico? No es de manera, no es obligada, pero a veces lo hacemos de manera sutil sin darnos cuenta. Bueno, es que en automático lo hacemos. Por decirlo así, cuando mamá estaba cocinando era de, ¿quién me quiere venir a ayudar? Y iba él o iba yo. Y cuando papá estaba arreglando el carro, o iba yo y le decía, ¿qué estás haciendo? Enséñame. O así. Ok, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Y bueno, ¿cómo estás? De este lado tengo a Jaime. Jaime, ¿cómo estás, Jaime? Muy bien, gracias. Oye, tú dices que en tu casa sí te das cuenta que se educó así. Sí, de mi parte sí hubo sexismo y sobre todo un sistema muy patriarcado y muy inculcado por parte de la cultura que traían mis abuelos paternos, de que el hombre tiene que ser el proveedor, el fuerte, el violento, el que no llora, y la mujer tiene que estar en el ámbito privado, como mencionaban, en la casa, la que tiene que cocinar, hacer, o sea, en ámbito de la casa, pues. Hoy día yo ya vivo solo, ya no estoy con mis papás, pero eso aún todavía pesa, porque ¿quién te va a planchar? ¿Quién te va a dar la ropa? ¿Quién te va a hacer de comer? A pesar de que yo ya lo sé hacer y yo lo hago, no está todavía muy bien visto. Incluso para mis vecinos con los que estoy, es como, es que él vive solo y él se plancha y él se hace esto y él el otro y él el otro. Y incluso hasta se pone en esta parte de dudar de mi sexualidad, diciendo, es que probablemente ha de ser homosexual o ha de ser cualquier otra cuestión bisexual, porque él hace todo y no es posible que un hombre sepa hacer todo eso. O sea, como que están esperando. ¿Qué edad tienes? 22. Fíjate, es que me llama muchísimo la atención porque tienes 22 años y sin embargo sigue sucediendo. Y creemos que no, y creemos que estamos en otro momento y no es verdad. O sea, lo ves en lo cotidiano todo el tiempo. Las personas que te dicen que quién te va a cocinar o quién te va a planchar, ¿son tus dos, o sea, tu mamá y tu papá o solamente tu mamá? No, son ambos. Ambos, los dos. Ellos lo tienen como muy marcado esa idea. Viene de generación. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Adelante, por favor. Sandy, ¿querías leer algunas? Mire, nos preguntan que cómo se puede mediar el juego físico entre niños y niñas, por ejemplo, cuando en las clases, ¿no? En las clases de deportes, en las actividades físicas, en donde puede ser que haya una fuerza física mayor en algunos casos. ¿Cómo lo mediarían? Ahorita nos responden. Nos dice Judith Luna, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y lamentablemente he sufrido discriminación porque dice sexismos, pero por parte de compañeros y profesores de la carrera. También nos comentan, es que se está yendo hablando. Juan José, el equilibrio lo da la sociedad. Mis abuelos trabajaron a la par con sus esposos en el campo, y esposos y esposas. En las ciudades, muchas abuelas y madres también trabajaron a la par con sus parejas. Es una falacia hacer una diferencia entre hombre y mujer. Esa diferencia la hacen los machos. Terminemos con esa polarización de hombres contra mujeres. Y hay otro comentario que me llama la atención porque dice Felipe, me parece que están satanizando la palabra sexismo. Para mí solo es la referencia al hablar de un hombre o una mujer, ya que por naturaleza cada sexo tiene gustos diferentes enfocados a algo específico. ¿Qué le dirían y cómo responderían a todos? Precisamente el problema es naturalizar estas diferencias, o sea, no nacemos con esas diferencias, no nacemos con esta vestimenta o este modo de hablar o de sentarnos, eso es aprendido y eso es el sexismo, o sea, el dar por sentado que las características que son aprendidas son naturales, ¿no? O sea, es como en el ejemplo que comentaban hace un momento, el que uno como hombre planche o lave y demás no tiene nada que ver con la biología, tiene que ver con resolver una necesidad, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y eso no te hace menos. No, y no te hace menos ni te hace más, simplemente te responsabilizas de tu propio cuidado. ¿Y cómo evitaríamos caer entonces en esta naturalización? Tenemos que estudiar. Tenemos que leer, tenemos que informarnos. Que ver diálogos. Tenemos que ver diálogos. Yo creo que en las familias que están en transición, o sea, hay familias más democráticas y más familias más autoritarias, donde la línea patriarcal se cumple, es un mando de alguien que tiene el poder en la familia, y puede ser hombre y mujer, pero es una estructura que alguien domina al resto del grupo. Y creo que tenemos que empezar a trabajar la corresponsabilidad en las familias. O sea, esta situación donde un niño y una niña son corresponsables de lavar sus platos
son corresponsables de aprender o hacer un menú en la familia, son corresponsables de cuidar mascotas, de bañar mascotas, y creo que esta corresponsabilidad tendría que empezar por los padres y madres de familia, donde no hay nadie que ayuda a otro, sino que se distribuye la responsabilidad. Nos quedamos con eso porque vamos a un corte. Estamos en Diálogos, quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros, estamos en vivo y en este momento, como todos los martes, le vamos a mostrar imágenes de personas que han desaparecido. Por favor, solicitamos su ayuda para que si tiene información se comunique a los teléfonos que aparecen en pantalla y puedan ellos reunirse nuevamente con todos sus seres queridos. Vamos a ver la primera foto, que es la de Fátima Cecilia Vázquez Padilla, quien se extravió en Avenida Ignacio Pichardo Palacio, Manzana 5, lote 01, en la colonia La Florida, en el municipio de Catepec del Estado de México. Fátima Cecilia Vázquez Padilla desapareció el 23 de abril de este 2019. Siguiente imagen es la de Ángel Francisco García Trejo, quien se extravió en Colonia Granjas Populares de Guadalupe, en el municipio de Catepec, en el Estado de México, el pasado 17 de octubre. Repetimos su nombre, Ángel Francisco García Trejo. A continuación, vea la foto de Mateo Balam Mendoza Ayala, quien desapareció en la calle Azucena, Manzana 6, el lote 5, en la colonia Nueva San Miguel, en el municipio de Chalco, en el Estado de México. El pasado 15 de septiembre, le repito su nombre, este pequeñito se llama Mateo Balam Mendoza Ayala. Siguiente imagen es la de Néstor Giovanni Apolonio Flores. Él se extravió en el trayecto de Reynosa, Tamaulipas a Monterrey, el 6 de agosto de este 2019. Le repito el nombre de este joven, Néstor Giovanni Apolonio Flores. La siguiente imagen es la de José Cruz Espinosa Valle, quien se extravió en La Nopalera, en Reynosa, Tamaulipas, el 30 de agosto de 2017. Desde el 2017 que sus familiares lo están buscando. Repito su nombre, José Cruz Espinosa Valle. Y la última imagen del día de hoy es la de Evelyn Jocelyn García Martínez, quien fue vista por última vez en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. El 24 de enero de 2019 fue vista por última vez Evelyn Jocelyn García Martínez. Muchísimas gracias por su cooperación en este segmento y continuamos con nuestro tema. Adelante, Cris. Por supuesto que sí. Bueno, el chiste de este programa, lo que nosotros queremos lograr con este programa es que los prejuicios y las ideas erróneas sobre el sexismo se eliminen. Y para eso quiero que veas en la siguiente cápsula, que es de Laura Bates, donde ella nos va a presentar un libro que justamente habla de esto. Acompaña. Laura Bates es una escritora inglesa y activista fundadora del proyecto Sexismo Cotidiano, o en inglés, Everyday Sexism, que nos dice lo siguiente: a las niñas se les educa para que aprendan cuál es su lugar en el mundo y que ese lugar no es el mismo que el del hombre, por lo tanto, valen menos que ellos. En su sitio web, Laura Bates encontró testimonios de discriminación que cubren prácticamente cada año de vida de una mujer. Veamos. La reacción de mi padre cuando supo que iba a ser niña fue: ¡para colmo, niña! Mi madre me repitió que yo nunca le gustaría a los hombres por ser demasiado obstinada. Tenía entonces 3 años de edad. Nos preguntaron que qué queríamos ser. Yo quería ser médica, pero no lo dije, porque pensaba que las niñas no podían dedicarse a la medicina. Tenía 4 años de edad. A los 6 años fui dama de honor en una boda y me quité la chaqueta en el banquete. Unos hombres adultos que había cerca de mí me lanzaron silbidos de tipo sexual. Volví a ponerme la chaqueta de inmediato. A los 9 años me dijeron que si te silbaban, te tocaban el claxon o te piropeaban, que lo tomaras como un cumplido. Cuando estaba en primero de secundaria, un maestro organizó un concurso de belleza. Los chicos votaron por las más bellas y el maestro colocó nuestros nombres en el pizarrón. Y así, cada año desde el nacimiento hasta la muerte, en comentarios y actitudes,
el sexismo está presente en la vida de niñas y mujeres. Por favor, dejemos el sexismo. Ha llegado el momento de entender que tenemos el derecho de vivir sin miedos. Caminemos ligeros por este mundo. Movámonos libres de prejuicios y ayudemos a nuestras hijas e hijos a vivir felices en familia. Bueno, pues muchísimas gracias por esta cápsula, que nos deja como mucho más claro de lo que estamos hablando, que es esto del sexismo. Y de este lado tengo a Jessica García. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, buenos días. Oye, ¿tú cómo has vivido este tema del sexismo? Bueno, yo como mujer, pues sí he tenido mucha violencia en cuanto a los hombres, a que sí me han piropeado, sí me han dicho desde mi casa, no puedes jugar fútbol, tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a lavar los trastes, a todo lo doméstico. Pero realmente, o sea, también yo quiero mencionar que en base a los hombres también es muy marcado esto del sexismo. Yo tengo un bebé de 3 años. En mi casa, pues sí se veía muy marcado porque a los hombres sí les decían, no llores, no puedes, por ejemplo, si tendían la cama o eran muy ordenados, era muy extraño. Entonces, pues sí era muy marcado. Ahorita mi bebé, pues ahorita ya se le permite más que juegue con trastecitos, que juegue con la plastilina a hacer comida. Entonces ya no es tan marcado como antes. Pero bueno, la que no lo marca eres tú, ¿no? Ajá, la que trató de hacer la diferencia, ahora sí como nos lo mencionaban hace rato, o sea, sí está bien lo que viene marcado desde tu casa, desde las tradiciones, pero como decía el señor, ¿tú qué haces para cambiarlo? Oye, y por ejemplo, tú que vienes de una familia donde sí estaba la idea muy tradicional, ahora que te ven actuando de manera diferente con tu hijo, ¿qué te dicen? Pues sí, a veces sí como que me lo juzgan, porque me dicen, es que no debe de hacer esto, o está bien, porque a veces también es válido cambiar de opinión, y sí, a veces hay personas que sí me lo han dicho, está bien, pero muchas otras que sí dicen, no, es que lo vas a volver más inseguro, o lo vas a volver más dependiente, y entonces es así como que tú también te quedas como en el contraste de si estás bien o estás mal por la sociedad. Muchísimas gracias por tu comentario. Y justamente eso, ¿no, María? O sea, de repente todas estas voces también hacen dudar a las mamás de lo que están haciendo, ¿no? Sí, el programa va a acalambrar a muchísima gente, ojalá, y qué bueno que Diálogo sigue en la misma línea, porque yo digo que puede sonar muy pretencioso, pero lo que se busca es que la gente piense, aunque no piense como los de aquí. Así es. Pero que piense y no actúe. Que por lo menos se lo cuestione, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es que estamos educando personas, no niñas y niños. O sea, el sexismo finalmente es una discriminación por sexo en donde se diferencia a niños y niñas con maneras de ser, con maneras de sentir, y eso es negativo para una educación igualitaria. Entonces, pensemos en personas infantiles que estamos educando, que tienen los mismos derechos y que puedan tener las mismas oportunidades, ¿no? Sí, y después conforme vamos creciendo, es que estoy pensando en tantos ejemplos que he vivido, tantos ejemplos. O sea, de repente yo me he encontrado con mamás, por ejemplo, ya con hijos adultos, que sobreprotegen a los hijos varones porque saben que ellos van a ser los que o están esperando que sean ellos los que las mantengan cuando son más adultas ellas, ¿no? O sea, cuando son grandes. Y entonces de repente cometen muchas injusticias y muchas cosas horribles con sus hijas mujeres por sobreproteger a los hombres para que las protejan a ellas. Y no se dan cuenta que eso también es sexismo, Tania. Cristi, pues como sabes, yo justo me he dedicado, y más ahora que nunca, a ver cómo es que se puede promover una educación distinta en las familias. Y creo que hay que dejar claro que el proceso de socialización no termina en la infancia. O sea, justo como acabas de decir, este proceso que busca, por una parte, encajonar a las personas está todo el tiempo. Pero algo que comentaba ahorita el testimonio anterior, ¿cómo se llama? Bueno,
Jessica. Creo que es muy importante, yo lo veo en las familias que actualmente pues trabajo con ellas para promover prácticas de crianza y educación distintas. Hay muchos cuestionamientos, hay muchos señalamientos y quizás algo que se vuelve un poco ambiguo es el hecho de que justo no hay un modelo, no hay un libro que diga cómo tenemos que educar. Pero lo que me queda claro en el marco de las familias lesbomaternales, homoparentales o familias heterosexuales en donde, por ejemplo, es el hombre quien se dedica al 100% al cuidado de los hijos, está en el hogar, hace la comida, va a la escuela. Me decía una vez uno de ellos, pues en la escuela piensan que soy viudo, e interesante, ¿no? Porque no aparece la mamá aquí, pero justo es, y lo dicen así, a veces les preocupa cómo están educando a sus hijos, pero al final saben cuando hablan con ellos, cuando ven sus acciones en lo cotidiano, que es mucho más propositivo, que queda claro que no quieren reproducir violencias que ellos o ellas vivieron en sus infancias y que aunque en la escuela y en otros escenarios se van a reproducir estos estereotipos, estos chicos y chicas tienen una capacidad crítica y eso es lo que sí podemos fomentar. O sea, no podemos taparles los ojos, los oídos para que no vean lo que hay en el contexto, pero sí fomentar una mirada crítica que permita pensar desde dónde estamos haciendo lo que hacemos y que estos niños y niñas se vivan como autosuficientes y capaces de hacer lo que se propone. Claro, por supuesto. Mira, de este lado tengo a Alberto. Tú me estabas diciendo, Alberto, que tú sentías que también había unas prácticas sexistas cuando eras chiquito. Por ejemplo, ¿qué te decían que las niñas sí hacían y los niños no? Bueno, a mí me decían que, bueno, yo no tenía que jugar con muñecas ni nada de eso porque sería un gay, ¿no? Me empezaron a inculcar que los hombres no llorábamos por las mujeres y fue así conforme. Fue concurriendo el tiempo y yo empecé a experimentar mi vida social, pero en vez de yo tener una vida social, yo empezaba a ser insocial porque yo era muy machista. O sea, yo quería que todo se hiciera a mi manera y las mujeres tenían menos nivel que el de los hombres, ¿no? Claro. Y a ti te decían que no deberías de llorar y dices que de repente te diste cuenta que pues sí se vale llorar. ¿Cuándo? Pues cuando me dejó mi exnovia, yo lloré. Y fue cuando empecé a ver mis sentimientos más allá de donde, pues sí, de donde yo venía, ¿no? Y no es lo que nos inculcan a nosotros de niños, nuestros padres, ¿no? Importante. Qué bueno que estás aquí para que oigas algo diferente. Muchísimas gracias. Y bueno, de este lado tengo a... Buenos días, antes que nada, Pedro Alvarado. Hola, servidor. Pedro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tú trabajas en una profesión muy interesante, que eres payasito. Así es. Y bueno, iba a comentar algo y ahorita escuchando a los especialistas, bueno, se me viene a la mente, en mi caso personal, soy profesor y soy maestro de preescolar. Cuando yo termino la carrera, como hombre se me niegan las puertas en los preescolares. Decía la psicóloga que las mujeres están preparadas para cuidar, para criar, para dar ese cariño, ¿no? Y es correcto, al término de después de que dejan casa y pasan al preescolar, tenemos que romper ese lazo, ¿no? Y la educadora funge eso. Pero también como hombres podemos hacer eso, ¿no? Porque claro. Si en casa los valores que nos inculcaron fueron de amor, respeto, cariño, como hombre también puedes dar eso, ¿no? Oye, o sea, a ti te decían, no puedes dar a estos años porque es para solo pueden ser maestras. Así es, lamentablemente en México vivimos ese tabú en el decir un hombre no puede estar en un preescolar y por las cosas que han pasado realmente también, pero el decir un maestro hombre no puede estar dando clases en un preescolar, ¿no? Hay muy pocos, sí los hay, pero a mí de 50 kinders que fui a tocar puertas me dijeron no y en 3 me dijeron sí, pero ya claro. habían... Y un poco lo que está ahí mezclado es el rollo de la sexualidad, ¿no? Sí, ¿Por qué? Precisamente tengo con otros colegas trabajos sobre tu profesión como profesor de preescolar y en efecto, o sea, incluso en la escuela de profesoras ¿cómo se llama? Escuela Nacional para Maestras de Preescolar, ¿no? Hay casi siempre 1 o 2 hombres por generación, cuando mucho. Cuando egresan de esta profesión, al menos aquí en la ciudad, y consiguen una plaza como profesores,
no están más de 2 años frente a grupo, cuando ya los transfieren a puestos de apoyo técnico pedagógico o incluso director inmediatamente, porque hay este prejuicio de que los hombres que trabajan con niños son abusadores, ¿no? Cuando dices, bueno, es un profesionista, está a la luz de todos, o sea, ¿no? Y es ahí la contradicción de las prácticas sexistas que nos llevan a impedir que una persona con una profesión trabaje con los niños, pero por otro lado hay quienes los descuidan y se los dejan a un ministro de culto y se hacen los que no pasa nada. Sí. Pero bueno. Somos muy contradictorios. Sí. Pero bueno, también tú nos querías comentar que cuando estás en tu traje de payasito, te das cuenta de que justamente los mandatos sociales del sexismo están presentes. Explícanos de qué manera. Pues lamentablemente te das cuenta que los padres de familia dentro de una fiesta infantil, pues como payaso llegamos a maquillar a los niños, pintarles la carita, y pues tenemos para los niños, la sociedad nos dice Spider-Man, Batman, Conejo, Gato, Capitán América, ¿no? Y a las niñas princesa, de gatita, de conejita, ¿no? Porque a un niño no lo puedes pintar de princesa, ¿no? Incluso en una ocasión un niño llegó y me dijo, oye, ¿me puedes pintar de princesa? Y me haces un arco iris aquí y me haces un corazón en la mano, y iba con una compañera y precisamente volteé a mi compañera y le dice, no, mejor te pinto de Spider-Man. Y la volteo a ver yo y le digo, no, píntalo, si su mamá lo deja, píntalo, ¿no? Y realmente el niño le fue a pedir permiso a la mamá le dijo que sí, que no había ningún problema y lo pintó, pero hay papás que les llegan y ¿me pintas de princesita? No, píntalo de Spider-Man. Y a fuerza, y el niño pues se va llorando porque no tenemos ese tabú y el prohibirles a los niños y el decirle, no, tú eres niño, tú eres azul, y tú eres niña, tú eres rosa. Tú eres rosa. Muchísimas gracias, qué buenos ejemplos. Sí, Sandy. Te leo algunos otros comentarios. Gracias, hay mucha participación. Gracias por confiar en nosotros y darnos sus historias. Mane Padilla dice, yo les enseñé a mis hijos varones a lavar, planchar y cocinar, y mi mamá me lo tomó a mal, ya que decía que para eso me tenían a mí y a mi hija para atenderlos. Hoy en día mi hijo mayor se hace todo, mi hijo de 11 años va aprendiendo y yo lo felicito siempre. Felicidades por sus buenos programas. También Ulises nos dice, yo soy divorciado, me encargo de mi hija y mi madre, que ya es de la tercera edad, o sea, se encarga de ambas, y me hago cargo de los quehaceres, de proveer, y soy muy feliz ya que mi madre y hermana siempre me inculcaron el respeto a las mujeres y a los quehaceres de la casa y que nos correspondían a todos por igual. Leti Galván dice, yo creo que esto depende de los dos géneros, mientras yo como mujer demuestre que soy capaz en lo que me corresponde, y ponga claro a mi pareja que el hogar es de todos, que todos somos responsables de la casa y de las actividades, esto sería suficiente para una buena convivencia. Un poco lo que decías, María, hace ratito, de la corresponsabilidad entre todos. También nos dicen en San Luis Potosí, el 60% de los compañeros de mis hijos son profesionistas médicas con ejercicio, se quejan del sexismo en su trabajo y de la problemática emocional, temas como adicciones, embarazos tempranos, la muerte de varones por accidentes violentos que están a la orden del día. En fin, no todo es como en la Ciudad de México respecto a, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Hay que visualizar cada zona del país, por supuesto. Claro, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias de veras por todos sus comentarios, hacen que este programa sea todavía muchísimo más rico. Y bueno, quiero que me acompañes a ver la siguiente entrevista de Beno de Kaiser. Vamos a ver qué es lo que él nos dice sobre ese tema del sexismo. La familia democrática pasa por hablar de la cuestión doméstica. ¿Quién se va a cargar de lo doméstico? Yo estoy estudiando licenciatura y ella, o los dos una carrera técnica, ella quiere trabajar, ella quiere postergar el primer parto y de pronto entran los automatismos. A mí toda la vida me lavó la ropa a mi mamá, pues le doy el montoncito de ropa a ella. Esas cosas hay que hablarlas de antemano, aunque no sean muy románticas y de repente sirven como para decir, oye, si no me va a atender ella, quizá la pienso y ella va a decir, oye, si voy a estar atendiendo de antemano, también la pienso. Eso es importante porque niños y niñas aprenden mucho más de lo que ven que lo que escuchan. Pueden escuchar que la Constitución habla de la igualdad del hombre y la mujer, quizá lo dicen en alguna iglesia, pero si observan esa igualdad del papá y mamá, ese es el mejor ejemplo para una educación de género igualitaria que permita esas posibilidades tanto para niños como para niñas.
Bueno, ¿qué es lo que pueden comentar sobre esto que te decía? Bueno, Beno de Keyser es un extraordinario investigador, avecindado en Veracruz desde hace mucho tiempo, trabajando él sí en la trinchera. Y pues, lo que se ha mencionado aquí es cierto. Sin embargo, el cambio es difícil y debe ser constante y a todos los niveles. Sí, en la casa, ¿no? Entonces estos programas pueden ayudar en la casa, pero también en la escuela. Y algo de lo más difícil sería con los ministros religiosos. En la religión está muy difícil de cambiar estas cuestiones. Y en la escuela sí pueden estar los discursos, pero también hay un currículum oculto en el que sigue existiendo el sexismo. Las autoridades en el ámbito educativo suelen ser de sexo masculino y así nos vamos por todos lados. Bronfenbrenner fue un investigador sensacional y nos hablaba de un montón de círculos a los que tendremos que llegar. Pero podemos comenzar en casa poco a poco, eso sí, teniendo que enfrentar y sostener lo que estamos haciendo frente a un montón de críticas que va a haber. Por ejemplo, de la familia extendida, sí. Que quizás en ese sentido vale la pena insistir también en el tema del sexismo en el lenguaje, ya que es muy controversial, ¿no? Se considera que no es relevante el hacer insistencia en cómo nombrar, en nombrar lo femenino también, pero es relevante porque justo las palabras, sobre todo en un idioma como el nuestro, reproducen también esta lógica. No es lo mismo hablar de secretarias que de secretarios. Cuando pensamos en secretarias, hay un estereotipo de mujeres que están, digamos, bajo el cargo o mando de un varón, generalmente, pensadas en un escritorio. Y si pensamos en secretarios, se piensa en hombres dentro del contexto público, en el político, etcétera. Entonces creo que es importante esto, lo que decía Paco de la cuestión del currículum oculto, y pensar también en, por ejemplo, las escuelas, las prácticas más macro en las que se traduce este sexismo. Ejemplo, el 10 de mayo se hace un festival. ¿Cuándo se hace ese festival? Cualquier día en la semana a las 10 de la mañana, porque obvio, las mamás tienen que estar desocupadas e ir a el festival. Y si no van, entonces se castiga al niño. Si va otra persona o va un papá, eso está mal. Si es un papá o si son dos mamás, por ejemplo, se sigue la experiencia que he recogido hasta ahora en los registros civiles o en las escuelas, es que se sigue preguntando, bueno, ¿pero quién hace las veces de mamá? ¿Y quién hace las veces de papá? Entonces necesitamos trabajar muchísimo también en el significado que desde la forma en la que las escuelas o cualquier espacio genera prácticas y reproduce esta idea de los estereotipos. Cabe aclarar que los estereotipos no solo son descriptivos, son prescriptivos. Es decir, se espera que, y por supuesto salirse del cajón tiene consecuencias también, pero estar adentro es mortal, puede ser mortal. Pero aparte hay que saber que desde chiquititos, desde que nacen, se va diciendo. Ahorita te doy la palabra, María, sí, adelante. Gracias. Recientemente publicamos un libro sobre género en educación física, precisamente porque en muchos momentos de convivencia con los docentes de educación física nos preguntaban, bueno, ustedes con lo que han dicho nos hacen preguntarnos si tal o cual actividad es sexista o no, o promueve el sexismo o no, ¿no? Entonces, todo empezó por una situación donde platicábamos de que esta práctica de poner a los niños en dos filas, una de niñas y una de niños, es de base sexista, ¿no? Porque los niños empiezan a aventarse hacia la fila de las niñas y eso es ridículo para ellos, es ridiculizante para ellos. Y para las niñas no, por el contrario, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿y cuál es el sentido de dividirlos en dos filas? Entonces, varios directores nos decían, pues es que así ha sido, así es, así tiene que ser. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no dos filas y ya? O una sola fila, dependiendo del tamaño de los grupos, ¿no? Reflexionar sobre esto es a lo que en realidad estamos invitando en este programa. Mira, perdón, es que justo de lo que estás diciendo, me encanta la participación de Gabriela Becerril, dice, la labor de los docentes en derrocar paradigmas machistas y sexistas es primordial. El entrenador de baloncesto de mi hija de 7 años dice, aquí no hay niñas, niños chiquitos, grandes, aquí hay basquetbolistas. Exactamente. Qué interesante, ese es muy buen ejemplo. Yo
digo, hace un rato que estaba yo en la escuela, pero a mí me encantaba jugar fútbol americano y el balón de fútbol, ese que era suavecito, que era increíble, y entonces pues yo lo pedí una Navidad y estaba yo la más feliz. Llegó enero, voy a la escuela, llevo mi balón, organizo mi equipo, obvio yo era el quarterback, y en 2 minutos me quitaron el balón y me lo castigaron porque era un juego de niños. Y no me dejaron volver a jugar. Sí, y mi mamá tuvo que ir por el balón. Como porque no me lo tú nos entregaban. dice Alma Obando, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay una liga de fútbol americano en la que participó una niña y no le permitirán jugar en un torneo de la U15 porque es niña, aunque sea excelente jugadora. Pues hablando Entonces, del fútbol, se ha demostrado, por ejemplo, los horarios estelares que tiene el fútbol masculino, el seguimiento que se le da, o también esto que se ha señalado respecto a quienes son comentaristas, el papel que juegan los hombres y el papel que juegan las mujeres. Por ejemplo, quienes anuncian el clima, si son mujeres, la vestimenta que tienen que portar, la forma. El cuerpo que tienen que tener, porque bueno, inclusive hay algunos países donde hay comentaristas del clima que se desnudan. Se van desnudando. Así es. Sí. Se van desnudando. Bueno, entrarle a lo de los deportes es bien interesante. Vince Lombardi decía, ganar no es lo importante, es lo único. Y entonces, ahí está una cuestión terrible. Por ejemplo, en las escuelas lo que se está proponiendo es que no haya competencia, saber quién es el más inteligente. Lo que se propone es trabajar en equipo, niñas, niños, el que más sabe, el que menos sabe, y entonces vamos haciendo una colectividad que va a colaborar. O más bien los que entre saben ellos. cosas diferentes, ¿no? Sí, porque, sí, porque cada quien también aporta. Cada Como quien aquí. aporta, ¿no? Sí, porque también hay esto que decíamos al principio de las matemáticas son para los hombres, ¿no? Y entonces el español es para las niñas, pero la historia pues no sé para quién era, porque... Pero yo vuelvo otra vez a la familia, o sea, la corresponsabilidad y la colaboración, el cooperativismo familiar tiene que empezar ahí en la casa. O sea, lo difícil es educar sin modelos, pero respetando las identidades de niñas y niños. Si un niño es zurdo y lo respeto. Si un niño quiere bailar, lo respeto. Si una niña quiere jugar fútbol, la respeto. Si una niña... Todavía no hay mujeres en las plataformas petroleras. Es un trabajo Vamos a un rudísimo. corte en un momentito, regresamos, quédate con nosotros. Ahí no han entrado. Y seguimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en vivo en el tema del día de hoy. Y le adelanto, la próxima semana vamos a hablar, el tema es Se murió uno de mis padres. Vamos a hablar del duelo en los niños y en los adolescentes cuando muere uno de sus papás, pero sobre todo de lo importante que es hablarle a los niños y a los jóvenes de la muerte. Muchas veces en afán de no dañarlos, escondemos información, disfrazamos la muerte de abandono, no hablamos de enfermedad, por ejemplo, prohibimos a los hijos, a los pequeñitos asistir tal vez a los hospitales, no les informamos de algunas de las enfermedades, en fin, ellos deben saber la verdad y hay todo un proceso para llevarlos de la mano y entender el proceso de la muerte, que finalmente es algo natural, pero también pues es doloroso cuando se es niño y bueno, siempre también cuando amamos a nuestro papá y a nuestra mamá. De esto vamos a hablar la próxima semana, no se lo pierda, participe si usted ha tenido un caso similar y quiere contarnos su historia y vamos a ver un resumen de lo interesante que se ha dicho el día de hoy. Es una ideología que impregna los espacios familiares, educativos, los medios de comunicación. El sexismo es una ideología que genera discriminación. El machismo está basado en la prepotencia, en el abuso de poder. Combatiríamos el machismo, educando hombres sensibles, amorosos, tiernos. Introyectamos cosas y las hacemos como si fueran naturales. Que sigue habiendo todavía carreras que se sienten, se ven, se consideran mejor para mujeres que para hombres. Si lo tomáramos como definición tal cual, sí, el sexismo sería cualquier acto de discriminación que supone una serie, que por las características que tiene un sexo, entonces se le trata distinto. Exacto. Cuando nace la niña, dicen, hay otra que viene Así a sufrir. Sí. Es una frase, nada más, pero es una sentencia. Otra niña. Sí, es una sentencia de por vida. Esto es responsabilidad de las mujeres porque las mujeres educan a los hombres. A mí me parece una falacia gigantesca.
Hoy se busca empoderar a las niñas y entonces se les invita a estudiar, a prepararse, aunque las aclaraciones son por si te toca un mal marido, sí. que sepas. Y las propias familias les dicen, ¿para qué estudias? ¿Para qué estudias tanto? No, ya cásate. Si están haciendo un posgrado, de perdida ten un hijo, dame un nieto. Y se lo puede decir tanto el padre como la madre. O sea, esta idea es sexista por sí misma, de dar por sentado que una mujer tiene que reproducirse. Hoy en día tenemos una gran participación de las mujeres en el escenario laboral, en el escenario público, productivo, como se le ha nombrado, pero la inserción o participación de los varones en el ámbito de las tareas de cuidado es o mínima o acotada o bajo la idea de ayuda. El que uno como hombre planche o lave y demás no tiene nada que ver con la biología, tiene que ver con resolver una necesidad. En el Senado tuvimos hace poco un evento muy importante donde se presentó un segundo reporte de la llamada caja de la masculinidad, que es como el closet de la masculinidad tradicional o del machismo, y los costos que eso tiene para la sociedad mexicana. El salirse, el cuestionar la caja de la masculinidad, genera toda una serie de ventajas en la medida que los hombres nos replegamos de la violencia como una forma de resolver, que no lo resuelve los conflictos, no solo la violencia hacia las mujeres, sino la violencia entre los hombres, en la medida en que los hombres nos replegamos del consumo abusivo del alcohol para poder calmar nuestro malestar o de otro tipo de sustancias, en la medida que los hombres empezamos a manejar más inteligentemente las emociones, inteligencia emocional, y podemos reconocer la tristeza y no nos clavamos en una depresión enmascarada de violencia que puede terminar en un suicidio, en la medida que nos cuidamos, que cuidamos mejor nuestra salud y no esperamos a que ya la diabetes ya esté tan avanzada o al primer infarto o la cirrosis hepática. Hay toda una serie de costos asociados a la caja de la masculinidad que impactan directamente en la vida de los hombres, pero secundariamente y muy importantemente la vida de las mujeres, porque ¿quiénes son las que cuidan a ese adolescente que quedó con secuelas de un accidente, al que le prepara los calditos para la cruda del marido, o el marido que ya le tuvieron que cortar la pierna por una diabetes avanzada? Entonces vemos que todo el tema del cuidado recae en el tema de cuidado de las mujeres. Entonces hay grandes repercusiones de esto. Entonces, en la medida que los hombres nos cuidemos mejor, vamos a estar cuidando mejor nuestra familia y generando tanto bienestar para nosotros como para ella. Bueno, pues al principio del programa un poquito hablamos esto de lo de la caja de la masculinidad, ¿no? Creo que con esto nos queda un poquito más amplio. Y bueno, María, te quedaste comentando. Bueno, sí, estábamos comentando cómo el sexismo no respeta la identidad ni de adultos ni de niñas y niños. Y creo que sí es muy importante educar personas, pero para esto tendríamos que preguntarles a nuestros hijos quiénes son ellos. O sea, lo que hace el sexismo es encajonar personalidades. Y yo pienso que tendríamos que trabajar conquistando, haciendo que los niños y niñas vayan conquistando autonomías. Para eso, en la familia, y he trabajado con Beno democratización de las relaciones familiares, y una de las cosas que hacemos es trabajar estos estilos. Si una niña quiere ser bombera o quiere ser presidenta o quiere ser astronauta, o si un niño quiere ser enfermero o quiere ser... Ahora se está dando mucho los cuidadores de adultos mayores que son varones porque se requiere cargar y bueno, y están cuidando verdaderamente, tienen una función muy importante, ¿no? En las familias es fundamental estar trabajando con esta autonomía
de las niñas y de los niños, y con esta identidad en construcción, respetando el proceso de los deseos infantiles y también permitiendo esta parte del contacto emocional de niñas y niños con sus rabietas, con su ira, porque en esta educación de educar niñas y educar niños, donde los niños no lloran y las niñas son chillonas, no estamos respetando esta autorregulación de las emociones que niñas y niños pueden aprender a hacer cuando se les permite reaccionar de manera protestar por injusticias que se están cometiendo con ellos desde la infancia, ¿no? Con los maltratos. O sea, un niño cuando es maltratado siente rabia y siente coraje. Y en muchas ocasiones padres y madres en esa educación no les permite expresar esta... es esto de ponerlos en estos cuadraditos, ¿no? De los sí, que has hablado. Sí. O sea, a los niños desde chiquitos se dice, bueno, tú no puedes expresar tus emociones, tú no puedes llorar, te tienes que aguantar porque si no pareces una niña. Y a las niñas sí se les permite llorar y sí se les permite... Pero, y algo que no dije es cómo se les reprime sexualmente a las niñas corporalmente, muchos más que a los niños, a través de una educación. O sea, las niñas son activas sexualmente y esto no quiere decir que sean perversas. O sea, las niñas tienen sensaciones igualmente que los niños, pueden llegar a conocer su cuerpo y se las está reprimiendo desde chiquitas, desde cómo nos sentamos hasta cómo nos tenemos que comportar y se les cancela el deseo permanentemente. Entonces, creo que el trabajo de romper con el sexismo es fuera moldes en las familias. Conoce a tu niña y a tu niño, pregúntale quién es, permítele expresar con sus gustos. Por ejemplo, María, un ejemplo podría ser, no sé, se me ocurre así, siguiendo tu línea, que llegáis a la juguetería y le digas lo que quieras. Lo que quieras. Y si te quieres poner un calcetín de un color y otro de otro para ir a la escuela, te lo pones, ¿no? Eso significa estar trabajando. Porque de repente lo que hacemos es como, para que los papás entiendan un poquito por qué hacemos esto que tú estás diciendo, es si nace una niña, ¿no? Y que está calificada como niña y su género es femenino, entonces se le compran cosas rosas, muñecas, la cochinita, todas estas cosas que se supone que están mandadas, ¿no? Y si es niño, entonces los regalos que recibes desde el hospital son todos enfocados a un niño, ¿no? Y entonces, claro, no estamos como en esta libertad que escuché, creo que fue en Dinamarca, que no les están poniendo género, y entonces no salen ni tareas de eso, sino son infantes, ¿no? Ni niños, ni niñas, y entonces llegan a la escuela y todo está ahí para que ellos experimenten y lo que quieran. Creo que en este sentido hay varias cosas a decir. Por una parte, cuando se insiste en igualdad, es una igualdad en cuanto a reconocer que todas son personas, que son sujetos de derecho, que es una igualdad en cuanto a la posibilidad de poder acceder a espacios, a oportunidades y a posibilidades. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se malinterpreta. Ahorita había una pregunta ahí pero entonces decirle al niño que orine parado y a la niña sentada, ¿eso es sexismo? A ver, también hay cuerpos distintos y los cuerpos distintos demandarán en algún momento ciertos cuidados o actividades diferentes, pero ojo, el tema con el sexismo es precisamente promover un acceso asimétrico y desigual a cuestión de derechos, de recursos, de posibilidades. Oye, Tania, y en eso que dices de parado o sentado, yo leí un estudio que en Alemania los hombres están empezando a ser sentados y están más contentos. Así es, de hecho. Todas contentas, yo creo que serán más todas contentas, porque en quien recae, por desgracia, estas cuestiones. Y a la vez está el aparato, para las mujeres que quieran orinar parados por comodidad. Bueno, las autóctonas aquí en México, muchas autóctonas orinan paradas, nada más que no les gusta ver. Es bien interesante todo esto que se propone, pero
choca con varias cuestiones. Sí. Es más fácil para algunas personas educar desde el autoritarismo. El Y control. educar quiere decir, viene de educare, de meter en un ducto, hacerlos de determinada manera como yo quiero. Hablamos mucho de respeto, pero verdaderamente respetaremos a nuestras hijas y a nuestros hijos, les escucharemos o les impondremos. Alguien dice que sería preferible escucharles, dejar que vayan construyendo sus reglas, Y sus nosotros errores. acotando ahí, aprovechando los errores, porque eso les sirve mucho, es. y no dictarles algo que nos obligaron a nosotros sin reflexionar, Claro. sin analizar. Lo que has Y dicho además- una y otra vez en el transcurso de este programa, Francisco, o sea, que piensen, Así ¿no? es. Oigan, fíjense que otra de las cosas que salimos a preguntar fue, la pregunta que les hicimos es, ¿cómo te gustaría que te trataran los hombres? Les preguntamos a las chicas, un poco para saber cuáles son estas ideas, ¿no? Preconcebidas. Vamos a ver qué nos dijeron. Con respeto, ya que yo me dirijo con ellos con respeto. Bien, correcto, es un trato igualitario. De una manera respetuosa. Con respeto, amabilidad y educación. Pues que me respetaran y cuando voy en la calle que no me chiflaran. Con responsabilidad y amablemente. De manera respetuosa y caballerosa. Con respeto, que nos respeten, porque ahora sí que normalmente en los transportes públicos siempre se ve mucho el problema de lo que es el acoso. Te agreden verbalmente, tal vez no con insultos, pero sí con algo que te denigra, ¿no? Muchísimas gracias por sus respuestas y justo, Jorge, decíamos de la caballerosidad, a ver, comenta. La caballerosidad, entendida como una práctica dirigida de los hombres hacia las mujeres exclusivamente, encierra la idea precisamente sexista de que las mujeres son inferiores, son débiles y necesitadas permanentes de ayuda de los hombres. El problema con la caballerosidad es eso. Si yo le cedo el asiento a una señora, está bien, pero si se lo cedo a un hombre de mi edad, está mal. Eso es la caballerosidad y eso es lo que hay que erradicar. Habría que ser amables y cultivar la amabilidad Para entre cualquier todas mujer. las personas, para Claro. quien sea, no porque seas mujer, porque ¿qué valor tiene que yo sea amable contigo porque eres mujer y no porque eres persona? ¿Me explico? Sí, claro. Eso es lo que tenemos que Pero fíjate, qué bueno educar. que lo dices porque así de claro, porque de repente los papás se sienten perdidos y es lo que hemos escuchado mucho en diálogos. Sí. O sea, ustedes nos están diciendo como especialistas, no hagan esto, pero entonces, ¿qué sí hago? ¿No? Ya. Entonces, ¿no soy caballeroso o más bien soy caballeroso con todos? todos. ¿O Con soy todos. amable? Ajá. Ajá, Y sí. se habló de respeto. Así es. Dijeron como 6 Todo. veces Sí, respeto, respeto, sí. respeto. Pero Sí. entenderlo de verdad, de Y fondo. practicarlo. Lo que llama la practicarlo. atención es que les preguntaron, ¿cómo quisieras que te te trataran? Y dice con Y estas caballerosidad. mismas chicas Son las que dijeron dijeron que no habían no eran pues, discriminadas. percibido Así es. sexismo. Sí. Entonces, ¿cómo quiero que me traten? Con respeto. Digamos Pero que- entonces quiere Pero decir lo está- que a lo mejor que no me sí, tratan. que no lo estaban recibiendo. La caballerosidad- Quiere decir que no lo estaban recibiendo, por eso lo Por eso. dicen. Sí. La Sí, pero caballerosidad primero dijeron que sería un tipo de sexismo positivo, una práctica machista positiva. Positiva no porque sea O sea, buena. encierra lo benevolente, sino, este ajá, sexismo benevolente. Oigan, Ajá. mira, aquí nos Ambivalente, dice ambivalente con la Ángel, feminidad. nos comparte su experiencia. Dice, yo al empezar a estudiar en la secundaria me empecé a juntar en su mayoría con mujeres y había muchos comentarios como de que yo era gay o porque cómo era posible que me juntara con ellas. Algunos me trataban distinto, pero nunca me importó. Al estar entre mujeres aprendí que todos tenemos las mismas capacidades y derechos, así como igualdad de opiniones. Ahora tengo 2 hijas y trato de hacer que no se queden calladas y digan siempre lo que piensan o lo que les inquieta, así como pueden llevarse bien con otros niños, varones o mujeres, y que habrá pequeñas diferencias, pero como personas, pero que tenemos los mismos derechos. Porque Así preguntabas tú, ¿qué sí hacer? Aquí hay un ejemplo de un papá. ¿no? Por Lo que sí hay ejemplo- que hacer, A ver, Jorge, y ahorita Gracias. adelante. Adelante. lo que sí hay que hacer es democratizar la familia. ¿verdad? Así es. ¿Qué es democratizar? De veras partir de que somos iguales. De veras creer en el respeto de las personas por el hecho de ser personas, no porque seamos hombres o mujeres. Educar a los hijos en esa línea, a las hijas en esa línea. Respetar que si se quiere poner un color de calcetín u otro, respetarlo. Y enseñarles sobre todo a pensar, a criticar. ¿Estás cómodo con esto que te estoy enseñando? ¿Sí o no? ¿Qué propones? ¿Qué te gustaría? Ese es el papel de educar en un sentido amplio
y ciertamente todo un reto. Pero algunas de las prácticas que yo rescataría de las familias que me parecen muy valiosas es, por ejemplo, el uso de pizarras en donde todas las actividades que se tienen que llevar a cabo son distribuidas de manera igualitaria y además variante a través de las semanas, y en donde los mismos infantes, las niñas y los niños, van poniendo lo que van a obtener a cambio de realizar esas tareas, donde se busca propositivamente que participen de igual forma en lo que sería asignado o pensado para niños y niñas. También está el hecho de, la verdad, propositivamente promover que vean programas de televisión muy particulares, ¿no? O sea, sí hay una posición muy clara de los padres y las madres respecto a que no vean ciertos programas, o que si los ven, justo se pueda, después de ver el programa, dialogar sobre lo que ahí se está enseñando o se está fomentando, a defender las elecciones que hacen, justo en esta libertad de si quiere llevar una muñeca pero es un niño, saber que se va a enfrentar a una serie de críticas o comentarios, pero que tenga esta posibilidad de defender su postura. La idea de enseñar también el respeto hacia otras personas, de no promover los prejuicios, de insistir mucho, por ejemplo, cuando en las escuelas se quiere, como nos decías tú, jugar un deporte que está apalabrado como masculino, ir a defender el por qué la niña quiere, o sea, la hija, hijo quiere realizar tal actividad y buscar la manera para que eso se respete, porque cabe aclarar que se incurre, si la escuela no lo permite, en un acto de discriminación. Sí, María, por favor. Sí, creo que es muy importante lo que está diciendo Tania, de construir conjuntamente en las familias. Puedes construir un menú, puedes construir unas vacaciones en conjunto. Este tema de considerar a los niños y a las niñas en sus deseos. Y me parece fundamental el tema de la réplica, o sea que está tan ahogado hoy en día en las familias, porque todavía educar significa controlar y educar significa obedecer, o sea, y yo creo que esto cuesta mucho trabajo romperlo, pero si en vez de obedecer lo sustituimos por pensar, niños y niñas pensantes, con papás y mamás pensantes, construyendo entre todos lo que les conviene a todos, pero sin ahogar el deseo infantil. La réplica de esto no me gusta, yo quiero esto, no me pareció de cómo me trataste ayer, claro, poder dialogar con ellos, los ¿no? niños tienen que poder dialogar y replicar incluso la violencia que viven muchos de ellos de sus padres y madres, y decir, me caes, o sea, lo dicen, ojalá te mueras, me caes mal, poder aceptar que los niños saquen el coraje, la rabia que les provocamos en muchas ocasiones con nuestras violencias. Nos quedamos tanto con eso porque es el final. Sí. Me gusta mucho lo de la pizarra, donde se pueden poner también las críticas, y hay programas que podemos decir son siniestros, que no los vean, pero otra opción puede ser que los vean y los revisamos. Mis hijas se atacaban de risa porque cuando les dejaba ver las novelas les decía, quiero después un resumen de eso y la crítica de lo que sucedió. Criticar ayuda, basta de creer, es tiempo de reflexionar, de analizar. Claro, muchísimas gracias. Sí. Es importante, insisto, en que la educación que damos en casa esté basada en pensar, criticar, sí, cuestionar aquello con lo que no te sientes cómodo. Tú como padre, incluso como madre también. Claro. O sea, ¿por qué le estoy diciendo a mi hija o a mi hijo que no haga esto, que haga aquello, si le estoy provocando sufrimiento? Yo lo estoy viendo, pero no, y lo estoy haciendo, pero no puedo salirme de eso. Es un poco la idea de la caja de la masculinidad, ¿no? Y quizás como ayuda me viene ahorita a la mente el libro que escribí hace tiempo de identidades de género más allá de cuerpos y mitos, que está en Editorial Trillas y que trae una serie de ejercicios justo para papás y mamás, para pensar
cómo es que están educando a sus hijos e hijas y tratar de desmontar estos estereotipos. Ahorita nos los das para que lo podamos poner, Sandy. En Facebook. Pues muchas gracias, ya nos quedan segunditos, nada más agradecer a todos que estuvieron felicitando mucho, Cris, por el tema del programa. Y bueno, se habla, retomando lo del respeto, dice efectivamente respeto, y hablan de aprendizaje, reaprender y aprender de todo. No quita nada, es más, suma y aporta mucho saber mucho de todo. Claro, de todo. pues muchísimas gracias, de veras gracias a los 4 por estar aquí, mi Sandy, muchísimas gracias al público, por supuesto, a la producción, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana aquí, que vamos a hablar de cuando uno de los padres muere y cómo lo pueden enfrentar los niños y los adolescentes. Y yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos aquí la próxima semana. Nos quedan todavía 20 segunditos. La próxima semana bien importante, porque hay que hablar de la muerte con los niños. Sí, van a acercar a algunos de por qué o cómo. Oye, ¿puedo lanzar una pregunta? Sí. 2 preguntas. Una, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? ¿Y a ti te gustaría que a tu hija le fuera en la vida como a ti? Muy bien. Bueno. Muy buen